llegó, además de amenaza, algún intento de atentado o algo así? No, a ver, yo lo he dicho siempre públicamente, en ese momento, en el 21 hice campaña yo, mi esposa, mis 3 hijos, y nosotros nunca, y le agradezco a Dios por eso, tuvimos ningún tipo de amenaza ni de atentado. Lo que te preguntaba en la intervención pasada, alguna vez una abogada muy buena, analista de esta mesa, me dijo, lo único que importa es lo que se puede probar. De las acusaciones y más bien de lo que viviste y demás, ¿qué se podría probar? No sé si esa historia es real o no, me suena muy parecido a lo que pasó en Durango en 2022 con Marina Vitela, siendo nuestra candidata a la gobernatura de Durango en Gómez Palacio en una patrulla porque estaba siendo detenida por policías, donde al final del día Esteban Villegas, gobernador actual de Durango, fue el que ganó la elección. Entonces, me parecen similitudes, nada más que sí está documentado lo que pasó en Durango y no está documentado hasta ahorita lo que está pasando en Sinaloa. Estamos hablando de un supuesto porque al día de hoy no hay una prueba específica. No hay transferencias, no hay videos, no hay audios, ese es el tema. Hoy lo único con lo que se está llamando a comparecer a Rubén Rocha Moya es lo que han dicho supuestos testigos protegidos y las anotaciones en una hoja de blog como esta, donde dice que había transferencias. Héctor. Domingazo, amigos y amigas, vocero principal de Alejandro Moreno Cárdenas, Mario Zamora, diputado federal plurinominal del PRI, resulta que habló de más. Y en ese caso, escuchen y presten muchísima atención, porque lo dice. En contra de Rocha Moya, en las elecciones pasadas, no hay ninguna prueba. Y hay que decirlo igual, lo hemos mencionado muchísimas veces, que si existiera, y no estamos diciendo que sea inocente ni mucho menos. Si existiera alguna prueba, ya estaría en todos los medios tradicionales. Azucena, Ciro Gómez Leiva, Lore de Mola, López Dóriga, Carlos Alasraqui, Broso haría sus shows mediáticos y circos que se avienta y aparecería en todos los medios. Por eso podemos decir que quizá no existen las pruebas que los fachos ultraconservadores y los famosos planistas entreguistas mencionan que hay. Que hay que recalcarlo. En caso de que las presenten y que se demuestren, que lo amarren, le pongan su moñito y que lo manden en extradición como debe de ser. Pero mientras no hayan pruebas, pues solamente hay suposiciones que vamos a escuchar. Por si fuera poco, vean cómo Mario Zamora lo dice. A mí, en las famosas elecciones que hubo fraude, otras cosas, vínculos con el crimen organizado, a mí no me consta ni en mis elecciones fueron. Y hay que decirlo igual. Si pueden revisar, hicimos un video hace un par de días donde Adela Micha entrevista a un consejero del INE y él lo menciona. De 165,000 casillas aproximadamente en el 2024, donde mencionan que fue una narcoelección y sus payasadas y el circo mediático que se avientan los vendepatrias, de 165,000 fueron unas docenas las que realmente tuvieron algo pues mal, como no había sido correctamente, que si entró gente, que si se robaron casillas, algunas, y redondealo, 100 casillas de 165,000. Revisen ustedes, no es posible que se elimine una elección, ni que salgan con las payasadas que mencionan por si puerta. Ahora sí que dato para el conocimiento de los vendepatrias entreguistas, para que pase algo así tendría que ser el 20% de las casillas. Vamos a escuchar, vean cómo Mario Zamora le mete el pie a Lito Moreno, que sigue paseando a Washington con nuestros impuestos. Ahorita lo platicamos. Doctor Cuen, y también al mismo tiempo, y aunado a este tema, la petición que hace el PAN de juicio político contra Rubén Rocha apenas el lunes, y la petición que hace ayer Morena de juicio político contra Maru Campos. ¿Crees que están utilizándolo como una especie de cortina de humo o qué es lo que estás viendo ahí? Mira, yo creo que la gente es bien inteligente y ahorita escuchaba a la secretaria general que decía, en Morena no encubrimos a nadie. Y yo le pregunto, ¿y en el gobierno de Morena quién investiga? A ver, yo lo dije, pues desde el minuto 1 de la elección, se consignó cuando salgo yo a decir que reconocía el conteo, pero que soltaran a toda la gente nuestra que habían levantado en esos días. Pusimos una impugnación, donde curiosamente la hermana del hoy senador, no sé si con licencia o sin licencia, pero pues no aparece o no se ha presentado, pues nos terminó dando palo en el tribunal, ¿no? Y no nomás eso, hace un año lo dije en tribuna, cuando empezaron a ver gobernadores y alcaldes que querían cruzar al otro lado y que no los dejaban, dije, pues esas horas son suficientes pues, para que los investiguen. ¿Por qué el gobierno americano, que es nuestro principal socio comercial y donde depende el 90% de nuestras exportaciones, no quieren que un representante popular relevante nuestro, sea senador, sea gobernador, sea alcalde, no vaya ni de turista ni de visita a Disneylandia? Sería razón suficiente para que en México dijéramos, oye, pues vamos investigando estos cuates que nuestros principales socios comerciales no lo quieren ni de visita. Oye, entonces te llegó, además de amenaza, algún intento de atentado o algo así? No, a ver, yo lo he dicho siempre públicamente, en ese momento, en el 21 hice campaña yo, mi esposa, mis 3 hijos, y nosotros nunca, y le agradezco a Dios por eso, tuvimos ningún tipo de amenaza ni de atentado. Eso no quiere decir que un montón de compañeros míos, candidatos, alcaldes, a diputados, compañeros del partido, de los partidos que yo representaba, pues fueron amenazados, amedrentados, fueron levantados, privados de la libertad, y todo eso está documentado, y bueno, una serie de Netflix, pero no se queda corta, hoy se está quedando corta. En el caso de tu
tu carrera contra él, ¿en dónde tú llegaste a ver la injerencia del crimen organizado? No, en todos lados. A ver, yo durante la campaña... Pero en lo directo específico contigo. No, conmigo en lo particular, que yo nunca tuve un incidente. O sea, dirías que Jamás. en la carrera de la gubernatura no hubo injerencia, pero en todo lo demás sí. A ver, por ejemplo, pues la candidata alcaldesa del Fuerte, por ejemplo, un día me dice, oye Mario, pues voy a dejar la candidatura porque fíjate que pues primero me tumbaron publicidad, después no me dejaron entrar a determinados lugares, pero te doy la mejor prueba. Nuestra candidata alcaldesa en Badiraguato, el día de la elección, y está consignado, me habla por teléfono a las 7:30 de la mañana, 8, llorando y me dice, Mario, necesito que me ayudes. Se acaban de llevar a mi hermano, colgando contigo, voy camino a una radio, hablaré a las demás radios de los demás portales para decir que no voten por la alianza, era la candidata del PRI, del PAN y de PRD, que voten por Morena, se los voy a pedir. Por favor, háblale a Rubén Rocha y dile esto y que me ayude. Y voy a pedir voto por Morena, pero que me regresen a mi hermano sano y salvo. Solo un botón demuestra que el mismo día de la elección. Mario. Bueno, a ver, yo creo que no sé si esa historia es real o no. Me suena muy parecido a lo que pasó en Durango en 2022 con Marina Vitela. Marina Vitela, siendo nuestra candidata a la gubernatura de Durango, en Gómez Palacio, en una patrulla porque estaba siendo detenida por policías, donde al final del día Esteban Villegas, gobernador actual de Durango, fue el que ganó la elección. Entonces, me parecen similitudes, nada más que sí está documentado lo que pasó en Durango y no está documentado hasta ahorita lo que está pasando en Sinaloa. Vamos a hacer una comparación, porque sí quiero señalar esta diferencia, que es tan importante entre la solicitud de lo que está haciendo ahorita de juicio político con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y lo que está pasando con Mario Eugenia Campos. Para empezar, Rubén Rocha Moya ya pidió licencia. No necesita escudarse en el fuero para seguir el proceso que ya abrió carpeta de investigación la Fiscalía General de la República. Por el otro lado, tenemos a María Eugenia Campos, que sigue siendo la gobernadora de Chihuahua y que ella sí transgredió la Constitución, porque dejó entrar a elementos extranjeros por que son exclusivas, incluso deportación del ejército, con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, y ahora resulta que ella desconocía lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo su propia fiscalía, que, ojo, para el caso específico de Chihuahua, depende de la estructura del gobierno de Chihuahua. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que ya pasó en Sinaloa y entre lo que está pasando en Chihuahua, y por eso es que hoy desde la Comisión Permanente exigimos que, por lo menos, María Eugenia Campos rinda cuentas a la ciudadanía, a su Congreso, y por lo menos que le conteste la llamada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Héctor. Mario, el gobernador de Sinaloa ya pidió licencia. En este momento la Fiscalía acaba de reabrir la investigación con los hechos que ustedes mencionan, se está haciendo la investigación. En el caso concreto de Chihuahua, lo que estamos hablando es un asunto diferente porque se violó el pacto federal, ya lo hemos visto en esta mesa. Pero yo creo que también haría un llamado a toda la clase política del país, creo que es un momento de sensatez. Yo creo que esta confrontación que se está dando, que la entiendo bien en procesos electorales, políticos, etcétera, que no creo que le esté abonando mucho al país en este momento. Estamos inmersos en una revisión del Tratado de Libre Comercio que iba viento en popa, hay que decirlo, y si no hubiera sucedido lo lamentable porque fallecieron personas en Chihuahua, no se hubiera enrarecido el clima político en el país. Y yo sí le diría a todos en general, independientemente de que yo pertenezco a un movimiento y todo, creo que el país necesita un poco, vamos a tranquilizarnos, a tranquilizar las aguas, que la Fiscalía investigue lo que tenga que investigar. Nosotros no protegemos a nadie, simplemente que se actúe conforme al Estado de Derecho, que si los hechos que se mencionan en esta mesa están acreditados, que se acrediten, sino que se aporten las pruebas pertinentes. Pero también creo que la gobernadora de Chihuahua ya tendría que haber hecho un reconocimiento de lo que sucedió. Coincido con el diputado, ya no está el fiscal, bueno, que también se investigue desde aquel lado, pero creo que sí es momento de hablar un poco más de sensatez, porque creo que en esta polarización que se está dando, que es muy válida en la democracia, no estamos construyendo nación. Mario, fíjate que me da mucho gusto escuchar a Waldo, y yo le tengo gran respeto a Waldo, a mi tocayo, por supuesto a Héctor, a todos, y creo que este no es un tema de colores, y lo he dicho antes aquí. Yo creo que hay que decirlo muy claro, todos parejo. Ningún servidor público, ninguno, ni ningún representante popular que sea empleado del crimen organizado. Me parece un poco, y lo digo con respeto, de risa loca, que si Maru, que si esto, que es Maru, pues por lo menos yo lo que vi, Maru se ha visto la cara, pues hasta la fecha no se ve ni dónde está el senador, ni dónde está el gobernador, ni mucho menos los otros 9 de la lista, ¿no? Que estaban ahí, porque a veces les olvida que no estamos hablando de una persona, sino de un gobierno, toda la espina dorsal del gobierno. Gobernador, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, Fiscalía, policías. Y mientras platicamos eso, tristemente se los digo, y es lo que más duele, en Culiacán siguen cerrando negocios, se sigue quedando sin las oportunidades la gente, los jóvenes siguen sin poder salir en las tardes, noches. Es un desastre. Y otra vez déjame citar a un fundador de Morena, que fue compañero de gabinete de este gobierno, que fue alcalde y hizo campaña junto con Rocha y todo este grupo. Hoy lo que pasa en Sinaloa es una ola. Y le voy a mandar una carta a la presidenta y a la presidenta del partido de Morena para que conozcan la realidad de Sinaloa. Eso dijo el químico Benítez hoy, de las personas más cercanas hasta donde es Sinaloa, del expresidente Andrés Manuel. Ojalá lo escuchen, hombre. Dejemos de defender lo indefendible, seamos responsables, y creo con lo que dice Aldo, seamos sensatos y seamos patriotas de verdad, no nomás de rollo. Oye, retomando un poco lo que te preguntaba en la intervención pasada, alguna vez una abogada muy buena, analista de esta mesa, me dijo, lo único que importa es lo que se puede probar. De las acusaciones y más bien de lo que viviste y demás, ¿qué se podría probar? Todo.
todo lo que hemos dicho. No, pero en el caso específico de la elección da gobernador de Rocha Moya, tú que lo viviste ahí, ¿qué traes fresco en la mente que digas, esto se puede probar y fácilmente se puede determinar que sí hubo una narcoelección de gobernador, más allá de los alcaldes, sino de gobernador? Dos cosas sencillísimas. Toda la gente que fue privada de su libertad, estamos hablando de cientos, y no es que de miles, privada de su libertad, incluido candidatos, incluido obviamente el secretario de organizaciones del PRI en ese momento, que era el que tenía toda la información de nuestra estructura electoral, representantes de casilla, representantes generales, promotores del voto, eso está totalmente documentado y se puede probar, así como también cómo gente armada estaba en las casillas, cómo se llevaron urnas, o sea, digo, a mí nunca me tocaron esos tiempos, no sé si algún tiempo los hubo, todo eso está probado, está documentado, pero voy más allá, no lo dice Mario Zamora, no lo dicen los que lo vivimos. Hoy lo dice un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que narra en sus 34 páginas, en sus 67 párrafos, la mitad lo que pasó en esa elección. Mario. Bueno, yo creo que coincido contigo, pero son fundamentales las pruebas. Hoy lo que existe es una orden de extradición con fines de una presentación para un juicio, porque el sistema de justicia de Estados Unidos y sobre todo del Distrito Sur de Nueva York, que es quien está solicitando la presencia de Rubén Rocha Moya, es un sistema penal acusatorio. Entonces, quien está denunciando tiene que probar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y por ser un tema que involucra vínculos con el crimen organizado, se llama el Gran Jurado. El Gran Jurado son personas ciudadanas comunes y corrientes de Estados Unidos, donde por lo menos la mitad, o si la mitad decide que hay elementos suficientes, se llama al implicado al juicio. Ojo, no ha sido condenado, no ha sido sentenciado, no ha sido demostrada la culpabilidad de Rocha Moya y de otros 9 implicados, como sí ya pasó con Genaro García Luna. Entonces hay que estar muy pendientes de ello, hay que esperar, según el tratado, el artículo 11, que es el que está invocando Estados Unidos para este tratado de extradición, se tienen 60 días para poder contar con las pruebas por parte del gobierno mexicano y definir si es urgente o no la extradición de Rocha Moya. Lo que nosotros decimos es, no vamos a señalar a nadie, no vamos a culpar a nadie, si existen las pruebas, si están los vínculos, que se castigue, pero tampoco podemos adelantar. Si se comprobara sería una mancha política dura, ¿no? Para Rubén Rocha Moya y su equipo, por supuesto que ¿Y no no para sería. Morena? En dado de comprobarse, granitos en el error, digo, la verdad es que las piedritas hay en todos los movimientos, lo hemos observado, no somos nosotros tampoco para estar purificando a nadie. O sea, si se cometieron los excesos, si se llegaran a comprobar. Si se llegaran a comprobar, y eso es algo que nos caracteriza. Pero como si se llegaran a movimiento. comprobar, ¿no sería hasta ingenuo pensar que de la dirigencia nacional de Morena no había conocimiento de cómo se llevaban las cosas en ese estado? Estamos hablando de un supuesto porque al día de hoy no hay una prueba específica. No hay transferencias, no hay videos, no hay audios, ese es el tema. Hoy lo único con lo que se está llamando a comparecer a Rubén Rocha Moya es lo que han dicho supuestos testigos protegidos y las anotaciones en una hoja de blog como esta, donde dice que había transferencias. Héctor. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, las maromas que se están aventando. Mario Zamora menciona que supuestamente lo que sucedió ahí, lamentable muchas cosas, hay que decirlo, o una casilla que haya sido maniatada, que hayan entrado gente violenta, entre otras cosas, no se justifica. Pero de venir a decir que perdieron por esto, pues los números no cuadran. Les repito, de 165,000 casillas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo le ganó más de 2-1 a Berta Xóchitl Gálvez, y en algunas que hubieron cosas malas, por decir así, en las casillas, fueron unas cientos, fueron como 100 nada más, y entonces no representan nada. Pero bueno, ya lo vieron, que sigan lloriqueando. Una prueba más de que siga la cuarta transformación arrasando va a ser en las próximas del 2027, que Morena va a terminar ahora sí que con esos partidos políticos que no sirven para nada. El PRI y el PAN ahorita están muy nerviosos, lo puedes palpar inclusive en el medio, porque saben que perderán el registro en varios estados, y eso significa que para el 2030 muy probablemente uno de esos dos va a dejar de existir. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon directamente. Mario Zamora, el que fue candidato inclusive contra de Rocha Moya, lo menciona. A mí no me pasó nada, nunca hubo pruebas. Y bueno, entonces, ¿de qué están hablando Alito Moreno, Jorge Romero y compañía Vendepatrias? Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo para que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.